Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Hoy continuamos el camino a la restauración con el paso número 2, que lo vamos a titular Pedir. Dígale al que está al lado, pide y se te dará. Estamos tomando como texto clave, emblemático de este estudio, Isaías 57, el verso 18 y el verso 19. Dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dice el Señor, y lo sanaré. Y quizás usted está pensando en el día de hoy, aunque usted vino la semana pasada y escuchó la enseñanza, usted todavía sigue pensando que no necesita caminar por el camino de la restauración. El hecho de que usted diga que no lo necesita es la razón principal para decirle yo hoy en el día del Señor y en el nombre de Jesús que usted los va a necesitar. ¿Por qué necesitamos todos el camino a la restauración? La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí, lo incluye a usted también. Y todos somos pecadores. Quizás puede que usted mentalmente se haya condicionado a creer que usted no es tan malo como otra persona. Pero sabe, la Biblia dice que usted y yo somos pecadores. Delante de Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Todos tienen el mismo peso y todos tienen la misma consecuencia, la muerte. ¿Cómo qué? Bueno, como los diferentes vicios y adicciones que el hombre en la actualidad está viviendo. Usted puede ver muchas cosas que el hombre hace que lo apartan de Dios y algunas usted cree que son buenas. Algunas usted las justifica que son buenas y eso lo veíamos en la enseñanza anterior. Pero sí quiero decirles que todos nosotros en menor o mayor grado somos pecadores y por ser pecadores tenemos consecuencias en nuestra vida por ese pecado. Pero la buena noticia es que existe un camino para ser restaurado. La semana pasada estudiábamos el paso número 1, el paso de la realidad, el paso de admitir. Y decíamos, yo no soy Dios. Dígale al que está al lado, yo no soy Dios. Hoy entenderemos que después de admitir, tenemos que pedir. Proverbios capítulo 12, verso 15 nos dice, el camino del necio, oiga bien, el camino del necio es derecho en su opinión. Mire lo que dice Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El primer paso de la restauración es comprender que no soy Dios. Admitir que no soy capaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Este es el paso de la realidad. El segundo paso que hoy estamos estudiando es el paso de la esperanza. Mientras que el paso número 1 te dice, lo admito, estoy sin ayuda, no soy capaz. En el paso número 2, tú debes decir, hay un poder que tiene buenas noticias. Y este segundo paso se basa en Hebreos 11, capítulo 6. Dice, cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que sinceramente buscan. Hebreos 11, 6. No le vamos a enseñar cómo usted debe tratar a su esposa, cómo usted debe tratar a sus hijos, a sus amigos.
Lo que hoy le queremos enseñar es que usted debe creer que Dios existe y que Dios tiene la solución de tu problema. Para eso, tenemos que analizar y reconocer que la existencia de Dios, porque hay gente que dice, yo no creo que no hay Dios. Vivimos en un siglo donde todo mundo de una manera u otra cree en Dios. Yo recuerdo que cuando hacen como 13 años, yo vi por primera vez el símbolo del pececito en una librería y yo se lo coloqué a mi carro. Yo andaba en la calle y era muy raro ver un carrito con un pececito. Ahora usted ve en la calle carritos con pececitos, es decir, gente que se dice que creen en Dios, que son cristianos. ¿Verdad que sí? La Biblia nos dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenéis excusa. Dicen que durante la persecución romana fue llevado un hombre, algunos dicen que es Policarpo, otros dicen que es Antipas. Y el hombre que tenía la autoridad sobre él le dijo, muéstrame tu Dios. ¿Dónde? Yo no creo en tu Dios, que tu Dios exista. Y era el mediodía. Y le dice, mira hacia arriba. Y miró, y el sol, por supuesto, me dice, no puedo ver bien, el sol no me deja. Pues el sol es una de sus creaciones. Si no puedes ver el sol, menos lo puedes ver a Él. Ahora, nosotros no vamos a dar una clase de teología hoy avanzada para demostrar la existencia de Dios, porque yo creo que todos los presentes, de una u otra manera, creemos que Dios existe. Algunos, si dice que no creen en Dios, el Salmo 14:1, mire lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire cómo lo llama la gente, la Biblia, a quienes no creen en Dios. Necio. Por eso es que usted no puede y debe decirle a una persona necio, y menos a su hermano en la fe. Amén. Porque lo está llamando hereje, lo está llamando apóstata, está diciendo que no cree en Dios. Esta hermosa foto que estamos apreciando, y la comparamos con Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Debemos entender que no solamente existe Dios, debemos entender el carácter de Dios. Es decir, ¿cómo es Dios? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para entender cómo es Dios? Colosenses capítulo 1, verso 15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Usted sabe a quién se está refiriendo? A Jesús de Nazaret. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos gloria, gloria del unigénito del Padre, de gracia y de verdad. ¿Y saben cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? De manera que para poder entender quién es Dios, necesitamos conocer a Jesús. ¿Conoce usted a Jesús? Y si usted no lo conoce, hoy lo puede conocer. Para conocer el carácter de Dios, necesitamos conocer a Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús no es un maestro. Jesús no es un revolucionario. Jesús no fue un profeta. Jesús es Dios. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. De manera que Jesucristo es Dios. Jesús cambió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Aún el ateo más fuerte no puede negar la realidad que Jesucristo cambió la historia de la humanidad. Y si Jesucristo cambió la historia de la humanidad,
tiene el poder para cambiar a cada hombre que conforme a esa humanidad. Pero para poder entender más claramente cómo Jesús, debemos descubrirlo a través de la Biblia, a través de la Escritura. Allí, en cada una de sus páginas, leemos cómo es Dios. ¿Y qué podemos entender? Primero, Dios conoce todo acerca de mi situación. ¿Sí? Dios sabe lo que tú estás viviendo. Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, donde no están ellas en tu libro. ¿Sabe qué significa? Que no, si hay gente que no puede apreciar el dolor que tú estás viviendo, la situación que tú estás viviendo día a día, Dios sí conoce esa situación. Salmo 69, 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Quizás tú estás ocultando tu pecado de tu pareja, de tus padres, de tus hijos, de tus amigos, de tus compañeros de estudio, de trabajo o de tus hermanos en la fe. Pero Dios sí los conoce. Y por eso es el dolor que estás viviendo. Por eso es la crisis que estás teniendo. Porque Dios está utilizando el dolor para llamarte la atención y decirte, hijo, hija, necesitas ser restaurado, necesitas ser a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero si tú no te das cuenta de eso, Salmo 31, 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Quizás no tienes un amigo en el momento que se te dice triste, que estabas llorando, pero Dios conoce esa situación. Pero tú no llamaste a Dios en ese momento, llamaste a un hombre, a una mujer a quien le diste esa autoridad sobre tu vida y le diste a esa persona el poder para hacerte feliz o infeliz. Yo te digo hoy que debes darle la autoridad a Dios para que Él tenga el poder para hacerte feliz, no importa la circunstancia. Entender el carácter de Dios también significa que Dios se interesa por mi situación. No es solamente que Dios conozca tu situación, sino que le interesa. Salmo 103, versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se interesa y Dios nos ve como un Padre. Cuando yo estudié este camino de restauración, hace 13 años atrás, y yo leía esto y reflexionaba en esto, yo no recuerdo que ni una sola vez yo haya jugado con mi papá. Yo no recuerdo ni una sola vez que yo haya salido con mi papá. Yo no recuerdo que ni una sola vez mi papá me haya contado un cuento, me haya contado un chiste. Pero sí recuerdo todas las veces que me pegó y me maltrató. Eso sí lo recuerdo. Pero cuando Dios se me revela como el Padre, entonces el Padre que yo no tuve, Dios dice, yo quiero ser tu Padre. Yo quiero darte lo que otro no te dio. Yo quiero darte ese abrazo que nadie te dio. Yo te lo quiero dar. Esas palabras de amor que no te dieron, esa bendición que no te dieron, yo te la quiero dar. Eso es lo importante que usted entiende. A lo mejor usted creció sin padre, o su padre, en vez de marcarlo para ser feliz en la vida, lo marcó para ser infeliz. Hay gente que nunca le ha escuchado hablar de su padre. ¿Saben por qué? Porque su padre no es un ejemplo para ellos. Porque cuando su padre es un ejemplo, es su héroe, y usted habla de su papá. Yo recuerdo que mi papá me decía esto. Yo recuerdo que no hay recuerdos del padre. Queremos enterrarlo lo más profundo.
Pero hoy quiero sacarlos a la luz para que usted entienda que el mejor padre sobre todos los padres se llama Dios. Y si tu padre te defraudó, Dios no te va a defraudar. Y si tu padre ya murió, y si tu padre te dio la espalda cuando necesitabas que Él te abrazara, hoy Dios quiere abrazarte. Hoy Dios quiere fortalecerte. Hoy Dios quiere llenarte de paz y decirte: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, no te abandono, no te dejaré. Sí, aquí hay hombres y mujeres que no sintieron el calor de un papá. ¿Verdad que sí? Yo quiero que usted sienta ahora el calor y el amor del Padre sobre todos los padres. Eso me hizo llegar a los pies de Jesús. Eso fue lo que me trajo a los pies de Él. Yo quería un padre así. Un padre del que me podía sentir orgulloso y decir: ese es mi padre. Yo soy su hijo. Yo me quiero parecer a Él. Jeremías 31:3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amor eterno, hermano. No es amor mientras usted tenga 90, 60, 90. No es amor mientras usted tenga dinero. No es amor mientras usted tenga salud. Es amor eterno. Dios se interesa por tu situación porque te ama. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor prueba del amor de Dios. La tercera cosa que debemos entender del carácter de Dios: Dios puede cambiar mi vida y mi situación. No solamente se interesa, puede. Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que tú no has logrado con tu pareja, que ha sido imposible, Dios lo puede hacer. Lo que tú no has logrado con tus hijos, Dios lo puede hacer. Lo que tú no has logrado con tus padres, Dios lo puede hacer. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Usted ha escuchado muchas veces cómo fui maltratado de pequeño. Pero sabe, mi madre, 3 días antes de morir de cáncer, aceptó al Señor y me pidió perdón por todos los años en que nunca me había dado el amor. Y yo sé que algún día la veré y me abrazaré con ella, porque estamos ahora bajo el Padre que sobre todos los padres. ¿Qué ha sido imposible y que lo atormenta a usted? ¿Superar sus estudios? ¿Superar su trabajo? ¿O un vicio que tiene? ¿O una adicción? No puedo. Pues eso no es imposible para Dios. Quizás es posible para ti porque tú lo estás haciendo con fuerza y voluntad. Pero si lo haces en el Espíritu, Dios lo va a hacer. Hay una gran diferencia en hacerlo con fuerza y voluntad y hacerlo en el Espíritu. Es Jesucristo transformando los corazones. Y eso es lo que yo les quiero dar en el día de hoy a ustedes. De lo que Dios me ha dado, yo quiero darte en el día de hoy. Para que tú tengas un matrimonio más feliz, una vida más feliz, un hogar más feliz, un trabajo más feliz. Montado sobre la roca. No importa si llueve, no importa si los ríos crecen. De ahí no te vas a caer porque estás sobre la roca. Lo que es imposible, que tú has creído que es imposible, Dios hoy lo puede hacer posible. El hermano Sergio pasó hoy y decía una palabra y yo la agarré así proféticamente cuando dijo: usted viene a buscar un milagro hoy, Dios lo va a hacer. Pues si usted cree que lo imposible que podía pasar en su vida, hoy se vuelve posible en el nombre de Jesús. Su relación de pareja hoy se arregla. Su enfermedad hoy es sanado. Su relación con sus hijos hoy es sanada. Pero usted tiene que creerlo. Dígame si lo cree. Jesús le dijo a unas personas que habían perdido a su hermano, que ya tenía 4 días de muerto: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios, lo único que usted necesita es creer. Creer.
no entender, no sentir, sino que estar convencido por el poder de la palabra que eso es cierto y ocurrirá. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué estás esperando tú? Pues Dios te lo quiere dar. Él quiere. Ahora, ¿qué idea tienes tú de Dios? Mire, hay ideas tan locas que la gente tiene de Dios. Una de las más locas que yo leí fueron de unos muchachos que inscribieron en un colegio católico. Pero los inscribieron porque en el colegio católico tenían fama de ser muy estrictos. Y entonces los vamos a meter allí. Y de pronto pasó algo, rompieron algo y agarraron a dos y se los llevaron al director. Y pusieron uno aquí y el otro metió con el director. Pero el director, entendiendo que esos muchachos lo que tenían era una falta de una imagen de padre, porque habían vivido sin padre y no conocían, no sabían que era un afecto, que estar en autoridad. Él le preguntó al que tenía: dime, cuando tú rompiste eso, ¿dónde estaba Dios? Cuando tú estabas haciendo lo malo, ¿dónde estaba Dios? Y él se quedó callado. No contestó nada. Dile al otro que pase, le dice al director, porque no consiguió que te dijera nada. Y cuando va, el otro dice: mire, ¿y cómo te fue? Mal. ¿Y cómo están las cosas? Mal. El problema es que como que Dios no aparece por ningún lado y ahora nos están echando la culpa a nosotros. Porque le preguntó: ¿dónde está Dios? Y ellos no tenían ni la menor idea de qué era Dios. Y aquí hay gente que el Dios que conocen nace en diciembre y se lo matan en Semana Santa. Pero el Dios que nosotros predicamos se levantó entre los muertos, vive por los siglos y transforma vidas. Y hoy quiere hacer lo imposible en tu vida. Ese es el Dios que predicamos hoy. ¿Usted podría declarar esto? Sinceramente creo que Dios existe, que le intereso, que Él tiene el poder para ayudarme en mi restauración. Esta palabra, si usted hoy la puede decir, es el comienzo de su restauración. Ahora, ¿cómo nosotros debemos aceptar la oferta de la ayuda de Dios? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que obra en ustedes, dándoles la voluntad y el poder para alcanzar su propósito. Si usted en este momento está sintiendo dentro de sí que hay una esperanza para usted, Dios está dándole la voluntad para que usted decida y Él tiene el poder para que usted alcance su propósito. Segunda de Corintios 12:9 nos enseña: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si usted se siente hoy débil, si usted se siente que no puede más, que ya se agotó todas las estrategias que tenía, déjeme decirle que ahora es cuando Dios puede actuar en su vida. Segunda de Timoteo 1:7. Oiga esto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Vuelvo a decirlo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto indica lo siguiente: usted necesita el Espíritu de Dios en su vida. ¿Para qué? Para tener poder y romper los hábitos, hacer las cosas que usted cree que son correctas pero no puede, ser libre del pasado y vivir la clase de vida que Dios tiene planteada para ti. Tú necesitas poder para romper con aquellas cosas que no has podido, para cambiar de actitud. Y solo si el Espíritu de Dios viene sobre ti. Amor,
ser capaz de amar a las personas con un acercamiento genuino, porque no tengo miedo de amar y no tengo temor de ser verdaderamente amado. La gente quiere amar si lo ama. La Biblia nos enseña que Dios nos amó primero. Y eso nos indica que usted tiene que amar primero a las personas, para que las personas los ame a usted. Pero usted tiene temor. Usted quiere sentirse amado y después escoger entre quienes yo voy a seleccionar para amar. No. Si usted tiene el Espíritu de Dios, Él le va a guiar a amar la persona correcta. Y tercero, dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, usted no tiene el verdadero control, si no lo tiene Cristo en su vida. Y ahora, en vez de ¡pum!, explotar, me quedo callado. Hace 13 años, para mí, eso parecía una fábula. Que a mí me dieran en la mejilla derecha y ponerle izquierda. Que si mi enemigo tiene hambre, yo le dé de comida. Que si tiene sed, yo le dé de beber. Y que si está desnudo, le dé la ropa. Y que si está enfermo, yo lo visite. No, Él no se lo merece. Pero cuando yo empecé a sentir el amor de Dios como Padre en mi vida, Él me enseñó a poder amar a los demás, siendo pecadores, porque Él me amó a mí cuando yo era un pecador y estaba perdido. Pero tenemos que experimentar ese amor de Dios. Dominio propio. ¿Cómo me conecto al poder de Dios? Crea y reciba. Así tan sencillo como eso. Algunos están esperando que yo le diga, sabe, tiene que hacerle esto. No, crea en el día de hoy y va a conectarse. Usted ve este videobin, esta computadora, conectados. Si no estuvieran conectados, no funcionaría. Y si usted no está conectado a Dios, usted no funciona correctamente. Es necesario que usted hoy se conecte al Señor. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y uno de mis versos preferidos de la Biblia, porque yo recuerdo que en un momento yo estaba tirado delante de Dios. Y yo decía, Dios, yo he escuchado tantas cosas hermosas de otras personas. Y yo he visto tantas cosas en otras personas. Pero yo qué, Señor. Mi familia se desborona. Me enfermo. Estoy al borde de la muerte. Todo me sale mal. Y parece que para mí no hay absolutamente esperanza. Y esta palabra llegó a mí. Y yo se la quiero regalar a ustedes. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y yo creo en esa palabra. Y muchos de ustedes son la evidencia que Él no me ha dejado hasta que haya hecho lo que te he dicho. Levantar una iglesia de restauración aquí en Playa Grande. No importa la situación en la que usted esté viviendo. Es el momento de que usted hoy haga un acto en su camino. Me paro y observe su vida. Y pregunte por las sendas antiguas, ¿cómo se hacían las cosas antes? Y ande por ellas. Y se va a dar cuenta que la solución correcta solamente viene de lo alto. Dios utiliza el dolor. Y el dolor que tú estás viviendo, Dios lo usó para que tú le buscaras a su manera, no a la tuya. Finalizo con esta historia.
una historia real, que ilustra mucho por qué Dios utiliza cosas que nos duelen, por qué Dios utiliza cosas que nos incomodan y las utiliza para mantenernos vivos. Y a veces sentimos temor por esas cosas. La historia es sencilla. Se cuenta que los japoneses les encanta comer pescado y pescado fresco. Y en los principios la gente iba al mar y sacaban los peces. E inmediatamente las personas venían y los compraban. Y qué sabroso era ese pescado. Pero la población fue aumentando. Entonces se inventaron, ya no eran botas a remo, ahora eran a motor. Porque había que ir un poquito más lejos para buscar más. Pero cuando pescaban y traían el pescado se moría en el camino y no estaba fresco. Y a la gente no le gustaba así el pescado. Se pusieron a pensar e inventaron entonces unos tanques, unas cavas de hielo para mantenerlo refrigerado. Y entonces pescaban y metían el pez ahí, pero la gente cuando llegaba a la orilla y probaba el pescado, este pescado es congelado, no es fresco. Siguieron pensando, ¿cómo hacemos? Hicieron unos barcos más grandes y pusieron unos tanques de agua adentro y pescaban. Y echaban los peces al mar, dentro del tanque, vivos. Y los peces estaban vivos. Y duraban varios días pescando. Pero cuando llegaban a la orilla, los peces no tenían el mismo sabor. Porque los peces se mantenían inmóviles en el tanque. ¿Y saben qué se les ocurrió a uno de ellos? Que aún lo practican. En los mismos tanques echaron los peces vivos. Y en cada tanque echaron un tiburón. Cuando los peces vieron el tiburón, todo el mundo a moverse, porque el tiburón se los comía. Y el barco podía durar días y días en el mar mientras pescaba, y los peces adentro del tanque moviéndose, para que el tiburoncito no se los comiera. Cuando llegaban a la orilla, el pez estaba fresco, estaba sabroso. ¿Sabe usted lo que quiero decirle? Dios permite unos tiburones en su vida que lo acosen, que lo aflijan, para que usted esté en movimiento, para que usted busque a Dios y tenga vida y vida en abundancia. No esté estancado ahí sin vida y que no tenga sabor en su vida. Usted no ve que hay cristianos que provoca hablar con ellos, que sabroso es conversar con ellos, de oír de sus experiencias, de sus testimonios, pero hay otros que tienen mal sabor, pura queja. Pura, ¿verdad que sí? Pero Dios los ha llamado hoy a tener vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, por un momento. Que ahora viene la parte práctica de lo que hemos estudiado hoy. Acompáñeme a orar un momento. Le invito a que usted cierre sus ojos y hoy usted pueda dar mentalmente ese paso. No solamente admita que usted no tiene control sobre usted, sobre su familia, sobre las circunstancias. El segundo paso es que usted le pida ayuda a Dios hoy. Quizás usted no le ha pedido ayuda a Dios. Usted le pidió ayuda al vecino, le pidió ayuda a un familiar, pero a Dios no. Yo recuerdo que cuando yo llegué a este fondo y lo toqué, yo dije, Señor, yo hago lo que tú quieras, pero restáurame. Padre amado, en esta tarde, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y que tú hoy, Señor, rompas las cadenas, rompas las ligaduras y cambie, Señor, lo que ha de ser cambiado, Señor. Hay familias, Señor, que necesitan el día de hoy ser restauradas. Hay padres, madres, hijos que han oído tu palabra, mi Dios, y necesitan, pero no se han atrevido a pedir ayuda a ti. Señor, yo te pido que tu misericordia los toque en ese instante
y ahora mismo ellos puedan pedir ayuda a ti. Ahora, Espíritu Santo, hazlo en este momento. Trata con las mentes y los corazones de las personas. Convence de pecado, de juicio y de justicia, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.